11:32 en la República del Paraguay, 24:8 la temperatura. Feliz semana para todos. Empezamos por los canales del sistema a informar al país. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rolando? Un gusto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas informaciones para compartir en este arranque de semana. Rápidamente, zona de Concepción, operativo Antares. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo avanza Blanca López? Buenas tardes. Muy buenas tardes y efectivamente el Departamento Antisecuestros en prosecución a la información que dio el ciudadano venezolano que había llegado a Punta Porá, se desplazó personal del Departamento Antisecuestros, también personal de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, a una zona que se encuentra cercana a Vallemí y constataron que efectivamente este venezolano no habría estado en poder de terroristas, sino que había sido tomado por narcotraficantes con el hallazgo de más de 400 kilos de cocaína de alta pureza. Hasta Fernanda Chamorro, de vuelta a una jornada de manifestación de personal de la salud frente al ministerio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rolando, Roberto? Y vamos a estar hablando de esta agitada manifestación por momentos, teniendo en cuenta que hubo incluso enfermeras encadenadas. Ahora retornó la calma, pero durante esta mañana profesionales, enfermeros y enfermeras reclamaban ser ya contratados por el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta que ellos hasta el momento reciben ínfimos pagos que en algunos casos incluso se atrasan y que son otorgados por parte de los consejos de salud locales y regionales, dependientes, es decir, de los municipios. Ellos quieren dejar eso de lado, quieren obtener la tan esperada desprecarización laboral. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron? Vamos a estar dando ya esa información en instantes. Hasta el Bajo Chaco, Villa Ayes, robo millonario, se llevan 30 millones de guaraníes. Natanael Cáceres con los detalles. Buenas tardes. Adelante, Nata. Sí, buenas tardes, Roberto y Rolando. El saludo también para todos los televidentes. Un comerciante que iba con destino o con intención al menos a depositar 34 millones de guaraníes fue abordado por 3 delincuentes. Lo interceptaron a bordo de un vehículo ya robado, denunciado el pasado 5 de mayo, y se alzaron con todo el dinero. En instantes, todos los detalles. Hasta Mariano López, Congreso Nacional, sigue la resistencia de las binacionales para transparentar los gastos sociales, Mariano. Es así, Rolando, y la gran pregunta es, ¿el interés personal o el interés de todos los paraguayos es el que se está cuidando con este tema? Ambas binacionales todavía no proporcionan la información solicitada por el Congreso Nacional sobre el uso de los fondos sociales. Ahora mismo se realiza una reunión con la Contraloría General de la República. Esta tarde o mañana se recurrirá a un amparo judicial para poder llevar adelante esta auditoría y saber cuánto es ese dinero y a dónde fue a parar en los últimos tiempos. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de la EBIS. Estamos hace un año luchando por este contrato. Esta vez en la zona de Villa Ayes, Nata, interceptaron a un comerciante que transportaba dinero y terminó siendo asaltado. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias, Rolando. Nuevamente el saludo para todos los televidentes. Y es a bordo de este vehículo de la marca Toyota, modelo Runx de color blanco, denunciado como robado el pasado 5 de mayo. A bordo de este vehículo iban los 3 delincuentes quienes le interceptaron el paso cuando salía a un comerciante de 75 años. Él iba con destino a una casa financiera para realizar un depósito de dinero. Sin embargo, aparentemente estos sujetos ya manejaban la información de que cada lunes este señor realizaba ese trámite, por lo tanto lo siguieron, lo interceptaron y a punta de arma de fuego le despojaron de la suma de
34 millones de guaraníes. Inclusive a unos kilómetros del lugar del hecho, los delincuentes terminaron abandonando este vehículo. La gente de criminalística ya realizó también el perito correspondiente para ver si logran recabar alguna evidencia. Nosotros conversamos con el comisario principal, César Escurra, que nos daba los detalles de este asalto. Un propietario se llevaba una suma de 34 millones de guaraníes. ¿Cómo habrían actuado esta persona? Y al salir de su domicilio fue interceptado por este vehículo, la marca Toyota tipo RUM. Descendieron dos sujetos, con uno de ellos con arma larga y el otro con arma corta, sería presumiblemente pistola, y le intimaron a que entregue el dinero que tenía consigo. Y el señor accedió en forma, sin que haya ninguna violencia, le dio la suma que tenía consigo. ¿Estaba solo? Estaba con su señora, ambos ya de edad. Ahora, en cuanto al vehículo, ¿fue abandonado después? El vehículo fue abandonado a 2 kilómetros del lugar, hacia la vera del río Paraguay. Dicho vehículo fue hurtado en la zona de la comisaría Cuarta Central en fecha 4 de mayo. Hasta el momento todavía con paradero desconocido. Hasta el momento están personales trabajando a ver si pues, se puede recaudar más información referente a cámaras, testigos del lugar, pues, referente a estos sujetos. ¿Alguna evidencia que hayan dejado en el vehículo? ¿Eso se inspeccionó ya? No, ninguna ya está trabajando la gente de criminalística, no está levantando huellas, está viendo si quedó alguna de ellas por dicho vehículo. Bueno, ahí está lo que decía el comisario entonces César Escurra con respecto al procedimiento también que se desarrolla ya a esta hora de la mañana en el marco de la investigación de estos delincuentes. Lo cierto y concreto es que ya se logró recuperar por lo menos el vehículo en el que realizaron este robo agravado. Por otro lado, conversamos con Ignacio Jara, el comerciante justamente que iba a realizar un depósito esta mañana cuando fue abordado ya por estos delincuentes. Él relataba el momento de terror que le tocó vivir y que en todo momento él prácticamente cedió ante el pedido de estos delincuentes. Escuchemos lo que decía. Y esta mañana aproximadamente a las 7:40, como los bancos se hablan a las 8 acá en la ciudad. Nosotros hacemos nuestro depósito en el Banco Visión acá de Villa Valle. A las 7:40, 45 horas así. Yo moví mi vehículo, abrí la puerta del garaje y al salir para enderezarme hacia la otra calle, ya me interceptaron con el vehículo los asaltantes. ¿Te cerraron el paso? Me cerraron. ¿Vos frenaste ahí? Frené porque yo me vino encima, entonces me arrimé a la cuneta, ¿verdad? Y ellos cerraron ahí, siempre ellos llegaron con armas en mano, con la puerta abierta, me encañonaron. Ellos fueron directo ahí por tu vehículo, ¿podemos vernos cómo fue? Y acá, yo cuando me di cuenta de lo que pasaba, abrí esto y me tiré acá en el suelo, boca para abajo. Sí, me eché a tomar, yo no quería que me disparen ni que me haga daño, ¿no? ¿Quién más estaba? Solo. ¿Y ellos ya sabían que vos tenías plata? ¿Qué te dijeron? Y por lo visto me andaba pescando, muéveme la plata, me apretaban la pistola acá en la cabeza y el arma larga acá por la espalda. Yo estaba boca para abajo. Dije, asiento vivo, el chofer asiento vivo, venía eso. Y ahí ya el otro revisó y me dijo, a topaban a ver cómo es eso. Y de paso, mi teléfono celular estaba acá y llevaron también me llevaron la llave del vehículo y ya recuperó, dejaban en ese vehículo abandonado. En una zona concurrida fue el hecho. Acá a media cuadra de la iglesia, ¿no es? En pleno centro. Pleno centro. Bueno, ¿alguna sospecha o nada todavía? No tengo ninguna. ¿Para qué voy a hacer? No, solamente nosotros manejamos, visto que manejar plata y nosotros de hace rato manejamos eso y siempre es privado. Mi señora y yo, ella es mi señora, primera vez. Bueno, es lo que decía en este caso la víctima, como cuando salió y se percató que le cerraron el paso, él lo primero que hizo fue tirarse al suelo y cuando fue solicitado por el dinero le dijo a los delincuentes que estaba
debajo del asiento. Afortunadamente iba solo también don Ignacio, porque generalmente suele realizar ese depósito en compañía de su esposa. Es por eso justamente que aparentemente los delincuentes ya conocían cómo se estaba movilizando don Ignacio. Y acá estamos viendo el vehículo que ya fue denunciado como robado. Se ve claramente que la parte del autorradio, toda esa parte eléctrica fue arrancado de su lugar. También la parte de los levantavidrios se puede ver que fue manipulado también en las puertas, y de momento se aguarda también poder dar con el propietario de este automóvil. De momento la investigación continúa, se pudo encontrar algunas huellas dactilares también, como pueden observar aquí en los vehículos, y eso ya va a ser también analizado por los peritos de criminalística. De momento no se sabe nada acerca de los sospechosos, además de que eran 3 personas y que tenían armas de fuego consigo. Reitero, se abandonó a 1 kilómetro en una zona, en un camino totalmente boscoso y despoblado este automóvil, y desde ahí se desconoce el paradero entonces de los delincuentes, quienes se llevaron 34 millones de guaraníes. Perfecto, Nata. Gracias por este completo informe de investigación también que sigue en curso. Muchas gracias. Ahora, de nuevo, damos la bienvenida a Blanca López, el recuento de todo lo que significó este operativo que también sigue su curso. Clave la versión del venezolano. Blanca, adelante. Gracias, compañeros. Y efectivamente, la aparición del venezolano en la zona de Ponta Porá y su posterior traslado a Pedro Juan Caballero significó la movilización del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, porque él refería que supuestamente estuvo en contacto con los miembros de la banda criminal que mantiene retenido a Oscar Denis, e inclusive había señalado que estuvo en compañía de Oscar Denis, por lo cual todo el equipo de la FTC, así como de antisecuestros de la Policía Nacional, se trasladaron a una zona límite entre Puerto Pinasco y Vallemí, en una estancia donde él hizo referencia a que lo llevaron para ir a trabajar y que se había encontrado con esta banda. Lo que se confirmó el sábado es que efectivamente era un campamento de narcotraficantes con 3 pistas para aterrizaje activo de aeronaves que transportaban cocaína y pasta base. Se fijó el lugar en donde se encontró la droga y posteriormente también fue comunicado a la Secretaría Nacional Antidrogas. Hoy en conferencia de prensa hicieron una amplia explicación de lo que significa esta operación Antares, que derivó en la incautación de 446 kilos de cocaína más 665 gramos. Habló inicialmente el fiscal Federico Delfino. Son 420 panes divididos entre clorhidrato de cocaína y cocaína tipo pasta base, que sería tipo crack. Estos estaban preparados, envueltos ya como para poder traficar, y de acuerdo a las documentaciones, cuadernos y eso que hemos hallado en el lugar, se nota que hubo frecuentes viajes en esa zona, que la pista de esta clandestina era utilizada bastantemente. Entonces nos permite entender, tal como lo dijo el doctor Federico Delfino, que eso en verdad era una pista clandestina utilizada por una red de narcotráfico, más que de una cuestión de antisecuestro y todo eso. Entonces nos estamos enfocando en esa investigación. La Secretaría Nacional Antidroga está en el lugar haciendo investigaciones. Se van a hacer y se están haciendo más procedimientos en la zona, así que esperamos un resultado en ese sentido. Queda totalmente desvirtuada y descartada la presencia de este grupo criminal que opera en el norte del país como posible lugar de acción en la zona de Puerto Pinasco, a partir de del trabajo de inteligencia y de todas las evidencias que hemos colectado hasta el día de la fecha. Bueno, queda claro para los investigadores que este venezolano no estuvo aparentemente en compañía del secuestrado Oscar Denis, sino que estuvo en compañía de traficantes de alto vuelo que operaban en esa zona del Chaco paraguayo. Respecto también se refirió el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, el comisario principal Nimio Cardoso. El día viernes se lanza la operación, se llega hasta un punto
lastimosamente por las cuestiones de camino no se pudo llegar al punto que estaba refiriendo el testigo, por lo que solicitamos la orden de allanamiento a la unidad de antisecuestro y antiterrorismo del Ministerio Público. Comisionó a una fiscal de Pedro Juan Caballero a acompañar la comitiva. Ya ese día, quiero también aprovechar este momento y agradecer especialmente a la Secretaría Antidrogas, porque una vez que nosotros administrábamos la información de que el señor Oscar Denis se podía encontrar en ese lugar, el señor capitán Oscar Chamorro se puso en comunicación con la Secretaría consultándoles si ellos tenían o no una causa en esa zona. Ellos decían que sí, estaban teniendo una investigación, pero que la vida de un secuestrado era mucho más importante que cualquier otra operación. Por lo que nosotros procedimos, verificamos la zona. Ya el día sábado se procedió a hacer la infiltración de nuestros hombres de operaciones especiales. El detalle de todo eso le va a estar informando el señor capitán Chamorro. Lo que sí, quisimos nosotros resaltar que esto fue un trabajo conjunto, coordinado, interagencial, liderado por el Ministerio Público, a quienes con toda la celeridad del caso respondieron a todos nuestros pedidos y bueno, el resultado está a la vista. Para nosotros es un caso de éxito para todos los que integramos los organismos de seguridad, porque a simple vista está que es de una estructura demasiado importante dedicada al narcotráfico. Roberto Rolando, también tomó la palabra el comandante de las Fuerzas de Tareas Conjuntas, el capitán Oscar Chamorro, en relación al trabajo que realizaron como Fuerzas de Tareas Conjuntas, y a ellos les parecía bastante llamativo el hecho que haya dicho este venezolano que estuvo con Oscar Denis en ese lugar, atendiendo a que la zona de Vallemí y Puerto Pinasco jamás se encontraron indicios de que operen estos grupos de terroristas. Gracias a ese intercambio de información de lo que la fuente había referido, el reconocimiento en el lugar que se hizo con el personal de antisecuestros y la información complementada por la Secretaría Nacional Antidrogas, corroboramos plenamente la posición que posteriormente entramos a allanar. Rescato la celeridad, sobre todo de la unidad antisecuestros del Ministerio Público para la obtención de las órdenes respectivas, así como disponer el ropaje legal que tiene que tener esa operación, con la presencia del propio agente fiscal en la operación. A partir de allí ya es lo que hemos encontrado, abordado el área. Efectivamente constatamos en el lugar, es un área bastante amplia, como mínimo la existencia de 3 pistas clandestinas, de las cuales una de ellas con un uso intensivo por los indicios y rastros que encontramos, así como por otras evidencias. Estamos hablando de una pista que tiene aproximadamente 50 metros de ancho por 1000 usables y bastante combustible en el lugar, tractores, enseres, inclusive un container con habitabilidad, un hangar y rastros de reciente operación en una de esas en la que estoy citando. Y en el rastrillaje ya del sector adyacente a la pista hemos encontrado la evidencia, en este caso vinculada a supuesta cocaína. A partir de allí ya asumimos por la evidencia de que por lo menos relación con terrorismo o la presencia de algún secuestrado en el lugar era, por decirlo así, absolutamente improbable. Es una estructura vinculada al narcotráfico, una estructura bastante importante. De la evidencia colectada encontramos algunas armas que eran posiblemente de personas que se encontraban custodiando el lugar, que al momento del abordaje escaparon por el ruido que hicieron los helicópteros que usamos para llegar más rápido al lugar. No se puede acceder casi, es muy difícil acceder por tierra al lugar, los caminos están absolutamente intransitables. Por otro lado, también encontramos plotters de matrículas de aeronave con prefijo LB que indicarían un prefijo de nacionalidad argentina. Encontramos mucho combustible, generadores, encontramos abundante cinta de embalaje, lo que hace presumir que algún tipo de tratamiento también podría haberse estado efectuando con relación a la cocaína en el lugar. Todo esto todavía sigue su curso, las unidades del Ministerio Público y los intervinientes todavía están en el lugar ejecutando varias tareas
y esto todavía no ha terminado. Posteriormente se va a hacer la destrucción de las pistas y todavía hay mucha evidencia que seguramente hay que ir encontrando porque el terreno es bastante amplio. Bueno, pistas de aterrizaje realmente operativas de día y noche por la cantidad de iluminación que se encontró como para que pueda realizar el sobrevuelo sin ningún problema. Y esa carga que se incautó, más de 400 kilos de cocaína, sería lo que contenía una aeronave, porque inclusive se encontró asientos de aeronave, se encontraron maquinarias para mantener activas todo el tiempo esas 3 pistas de aterrizaje. Es decir, estábamos hablando de un aeropuerto de narcotráfico, Roberto Rolando, y también le consultamos si existe alguna posibilidad que estos narcotraficantes operen con los terroristas que mantienen secuestrado a Oscar Denis. Atendiendo a las experiencias con Iván Méndez Mezquita, desestimaron absolutamente porque si bien ellos tienen trato con las FARC, en este caso no sería el territorio donde ellos operan. Bueno, gracias Blanca. De hecho, sobra mucho por informar. Después recuperamos el contacto hasta otro momento. Muy amable. Seguimos hablando del tema drogas, esta vez de la investigación que sigue su curso en torno a estas maletas que habrían sido contaminadas con cocaína en la sede de la DINAG. Hasta el momento son 6 los imputados, pero se busca llegar al fondo de la cuestión. El pasado sábado 8 de mayo, horas antes de la llegada al aeropuerto de Fani del Pilar Sosa Benítez, se produjo la incautación de unos 2 kilos de cocaína que pretendía transportar en una maleta otra compatriota, quien fue detectada por el CAN antidrogas de la SENAT y detenida antes de embarcar el mismo vuelo de Air Europa. Incluso por indicación de las autoridades, su segunda maleta de color rosa fuerte fue apartada por el joven Luis Enrique Sayas, funcionario de la empresa tercerizada Lompor, y a este mismo joven se observa al otro lado del escáner, recibiendo las maletas de los pasajeros y entregando a su vez a otros 2 funcionarios que acondicionan los equipajes en sendos contenedores para su traslado posterior a la bodega del avión. En una conferencia de prensa realizada el pasado sábado, la madre y los abogados de Luis Enrique Sayas insistieron que la única función del joven es retirar unos tickets de las maletas y adherirlos a una planilla que luego entrega a otros superiores. Lisa y llanamente se limita a sacar un sticker y a poner una plancheta, al solo efecto de la correspondencia entre las maletas recibidas y las remitidas al avión, nada más. No hace siquiera control del contenido, solamente el número de equipaje y la cantidad que se remite, nada más. Existen otras personas y se ve en el circuito cerrado 2 más de funcionarios de esta empresa terciarizada en el que inclusive están en un punto ciego que también participan. Y es más, refiere también la imputación de que la contaminación se produce posterior a los controles de rigor, entiéndase, posterior a que pase el escaneo. Pero posterior a esa situación hay diversas etapas en las cuales intervienen diversas personas, funcionarios por un lado de DINAG, por otro lado de la terciarizada y finalmente inclusive funcionarios de la empresa aérea. Nosotros como defensa procedimos también a analizar, si bien no hacen al hecho, situaciones que tengan que ver, porque tomó connotación pública esto y de manera internacional, entonces accediendo a informaciones vimos que este mismo hecho, digamos, ocurrió 2 años antes y siempre vinculan a funcionarios de la empresa aérea en aeropuerto de Bolivia y aeropuerto de Ezeiza. O sea, es un antecedente no aislado y siempre vinculan a funcionarios de la empresa. La madre del joven Sayas insistió que su hijo no tiene potestad de revisar las maletas ni verificar su contenido, por lo que pidió a la Fiscalía que actúe con objetividad y llegue a los verdaderos responsables del envío de drogas. Yo pido celeridad a la Fiscalía, pido objetividad, porque hasta el momento no hay objetividad.
Luego de la liberación de los primeros funcionarios del aeropuerto que habían sido detenidos por el caso, la Fiscalía Especializada identificó a otros eventuales involucrados en el esquema de tráfico internacional de drogas, quienes también resultaron detenidos e imputados: Damasio Brites, Omar Agustín Gómez y Francisco Javier Torres Ortiz, quienes como maleteros de la bodega de salida fueron encargados de ubicar el contenedor donde estaban las 2 maletas de Fanny Sosa, y posteriormente intervienen otras personas: Juan Carlos Acuña y Juan Cecilio López, quienes ya en la bodega de la aeronave debían verificar que las maletas estuvieran selladas y sin manipulación. Es allí, ya en la bodega del avión, donde se cree que se colocaron las 2 mochilas negras con 20 panes de cocaína en la maleta de Fanny Sosa, quien alertó a su llegada de la irregularidad que presentaba su equipaje a las autoridades españolas, y que ante el sorprendente hallazgo no pudo evitar pasar unos días en prisión, hasta que se aclaró que ella no tenía nada que ver en el esquema delictivo internacional. Yo le decía al policía, pero ¿por qué me van a llevar si yo no hice nada? Yo le decía, yo no hice nada. Y uno de los policías decía que me tranquilice, que así no iba a poder hacer nada. Ahora sí que yo me ponía mal. Yo le dije al juez, ustedes no pueden por favor mirar las cámaras de Paraguay. Yo le decía, es que no puede ser, yo no he hecho nada. Yo le decía, pero lloraba yo desconsoladamente. Ya, y pensaba en mi madre, en mis hermanos también. O sea, fue terrible y no tengo palabras ni para expresar cómo estaba yo en ese momento. Ahora mismo yo he pedido en mi trabajo para tener unos días, ¿verdad? Porque no estoy bien, no puedo dormir, estoy como muy así acelerada, además soy asmática y ahora me estoy empezando a poner un poco mal. Ahora tengo que ir a consultar con el médico a ver qué me dice, porque del frío que hacía ahí en la celda me puse un poco mal. Se espera que la Fiscalía, en coordinación con las autoridades de la CENAC, la DINAC y el Aeropuerto Internacional, puedan esclarecer lo acontecido y llegar a todos los involucrados en este esquema de tráfico internacional de drogas, pues la situación detectada desnuda numerosas falencias en cuanto a seguridad aeroportuaria, que causa a su vez una muy mala imagen del país a nivel internacional. Es momento de hablar de este accidente que se registró sobre la Ruta 5 en el departamento de Concepción. Tenemos un video de uno de los testigos que graba y también relata lo ocurrido, porque fue realmente tremendo y lamentablemente se dio una tragedia. Bueno, tremendo realmente. Esto ocurrió, insisto, sobre la Ruta 5. Este conductor, que es un uniformado, estaba manejando sobre la Ruta 5 en el departamento de Concepción y lamentablemente terminó cayendo a este desagüe. Y ustedes visualizan que no existía ni siquiera una baranda mínima de protección, lo cual genera, por supuesto, la queja también de los pobladores y de los que tienen que transitar por ese punto. El hombre falleció, hablamos del conductor, su familia quedó con secuelas de este accidente, todos los miembros prácticamente tuvieron heridas de consideración y tuvieron que ser trasladados hasta un centro asistencial.
la llamada ya después que la gente, ¿verdad?, le ayudó a esas personas donde hubo el vuelco, ¿verdad? Y llegamos solo ya para el servicio de los primeros auxilios y para el traslado correspondiente al IPS. Rápidamente actuaron los vecinos del lugar, Néstor. Así mismo, como ahí está recorriendo varios videos, ¿verdad? Se nota que enseguida curiosos, gente que estaban pasando por ahí, se animaron y ayudaron a esta persona. ¿Cuántas personas estaban en el vehículo, Cardoso? Y estaban entre 6 personas, entre ellos había criaturas y demás cosas. ¿El niño menor cuántos años tenía aproximadamente? No podría decirte yo en cabalidad cuántos años tenía porque no estaba en ese servicio, ¿verdad? Solamente le estoy haciendo un resumen de lo que pasó del fin de semana en ese trabajo autorizado por los superiores. Néstor, el vehículo quedó las ruedas para arriba. Así mismo, quedó hacia arriba, ¿verdad? Según estuvieron comentando los compañeros que estaban revisando el lugar, quiso desviar de una motocicleta. Después ya con la velocidad que venía ya no pudo atajar el vehículo y lastimosamente fue a parar en el desagüe. ¿Estas personas rescatadas fueron derivadas al IPS, Cardoso? Así mismo, fueron trasladados hasta el IPS, donde después nosotros recibimos también la llamada que falleció el conductor. O sea que en el momento no falleció, después falleció en el IPS. Así mismo en el IPS, tuvieron que trasladarle a los compañeros cuando lo encontraron ahí, la gente que lo auxiliaron, lo alzaron en la ambulancia y lo hicieron socorrer rápidamente, pero lastimosamente cuando ingresó al IPS, después que nosotros volvimos acá en la base, ya tuvimos la llamada que ya falleció el conductor. Un principio de incendio afectó a la Catedral Metropolitana de la ciudad de Asunción. El siniestro se dio ayer pasado el mediodía. Por suerte no pasó a mayores, se pudo manejar la contingencia con el auxilio de diversas unidades de bomberos. ¿Qué pasa? Barbaridad la catedral. Sale el humo, agarró todito ya dentro de la catedral. Mira cómo se incendia, yo ya no puedo más estar acá del humo. Cerca de las 13 horas, varios vecinos de la zona de la catedral comenzaron a notar mucho humo saliendo de la infraestructura y rápidamente dieron aviso a los bomberos que en menos de 10 minutos comenzaron a trabajar para aplacar las llamas que en ese momento amenazaban con debilitar la estructura del edificio que data de principios del siglo pasado. Aquí están los restos de lo que posiblemente podría ser el foco del incendio, ¿verdad? Un refrigerador y además el cableado antiguo que tiene ya la catedral fue lo que propició que el incendio se propagara mucho más todavía, ¿verdad? Sobre todo en una zona en donde la construcción es de principio de siglo con mucha madera, hizo que esto se propagara, pero gracias a Dios la gente que trabaja en el Museo Monseñor Bogarín inmediatamente se dio cuenta del humo y ya dieron aviso a los bomberos y empezaron a trabajar y a forzar la puerta por sobre todo para ingresar y resguardar los objetos que ahora los tenemos en el Museo Bogarín, los objetos más preciados de la catedral. O sea que esto estaba en la zona de la escalera de madera. Así mismo, en un lugar en donde se guarda un pequeño refrigerador sobre todo para guardar los vinos y cosas así para las misas de la catedral. La catedral no tiene un sistema de prevención de incendio porque siendo un edificio patrimonial es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene que dotar de todo ese equipamiento para la Catedral de Asunción. Hay un proyecto que se presentó y que se aprobó ya hace 2 años atrás. No hay respuesta, nunca hubo un sistema de incendio y arreglo del techo. Bueno, buscamos extintores, no tenemos extintores en la catedral y lo que alcanzamos a hacer en medio de la oscuridad y del humo es abrir las ventanas y en eso, gracias a Dios, los bomberos que actúan muy rápido llegaron como más o menos en 8 o 10 minutos. Los bomberos ya estuvieron acá y nos ayudaron a abrir y ya allí ya el trabajo como tal. Rápidamente, los bomberos pudieron controlar el fuego y posteriormente comenzaron a ventilar y a enfriar el sitio. Se controló el fuego, la fuente aparentemente donde se inició está completamente controlada. Ahora los trabajos que se están haciendo
es de ventilación y enfriamiento, previendo justamente que no vuelva a haber una reignición. Realmente no se observan fisuras, pero al ser una edificación muy antigua, tenemos el cuidado correspondiente por el hecho de la debilitación de la estructura, ¿verdad? Por los años que tiene, el fuego que atacó y nuestro trabajo con el tema de el agua que estamos introduciendo, digamos, dentro del edificio produce un peso mayor. Las paredes aparentemente no están fisuradas, pero hay desprendimiento de la parte de lo que sería revoque y esas cosas. A pesar de que en un principio corrieron rumores de la presencia de personas dentro de la catedral, rápidamente se confirmó que no había heridos a causa del siniestro, que se habría iniciado por un cortocircuito, teniendo en cuenta lo viejo que es el cableado en el edificio. Nuestra compañera Leila Jiménez acompaña a la comitiva de la Municipalidad de Asunción que se constituye en sede de la Catedral Metropolitana. Son especialistas, son peritos, ¿qué es lo que dicen? Están relevando elementos, ¿por dónde pasa el estudio? Hola Leila, ¿qué tal? ¿Qué tal, Roberto? Saludo también para Rolando. Y es así, hablamos de funcionarios de prevención contra incendios de la Municipalidad de Asunción, los que ya se constituyen en este momento aquí en la Catedral de Asunción, precisamente para realizar pericias y levantar indicios para de esa manera también llegar a determinar cuál pudo haber sido la causa que generó el siniestro en este sitio. Hablamos de la parte trasera de la sacristía de la catedral y se hablaba también, en principio, esto se tendrá que confirmar, que el fuego inició en esta heladera, pero eso es lo que habrá que determinar precisamente con las investigaciones, con las pericias que están realizando en este momento ya los funcionarios, los bomberos, también de la policía y decíamos de la municipalidad también. Está el padre Reinaldo Roa acompañando todo lo que es este procedimiento y bien, ya lo decían también, hablamos de un sitio, un patrimonio cultural importante, pero que no contaban con sistema de prevención contra incendios, con extintores, por ejemplo, así que, y decían también las propias autoridades eclesiales que esto pudo haber sido peor teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra la catedral. Hablamos de mucho material inflamable y hablamos de un sistema que no existe de prevención contra incendios precisamente, y se están tomando fotografías, levantando indicios también de lo que tiene que ver con el sistema eléctrico. Esta es la escalera que sirvió de combustible también para el fuego y que hizo que se propagara rápidamente hacia la zona superior de la catedral, una escalera bastante rústica que tiene también sus años precisamente y que corresponde a parte de este patrimonio cultural histórico también. Y bueno, ahora la discusión o el tema principal es lo que tiene que ver con la prevención contra incendios. Padre, está acompañando de cerca lo que tiene que ver con esta constitución de los funcionarios de la municipalidad para determinar cuál pudo haber sido la causa exacta del incendio. Asimismo, estamos aquí acompañando también, mirando un poco, preocupados justamente por eso, ¿verdad? El origen, importante para saber dónde estaba el origen, para saber cómo también proceder nosotros, ¿verdad? Se habla, padre, de que inició el fuego ahí en la heladera que estaban sacando ya los funcionarios. Sí, creemos que se pudo originar allí. Allí tenemos una conexión también de luz que justamente tenía un cableado que iba para alumbrar de la piecita que está al lado de la heladera. Y bueno, ojalá con esto también podamos detectar cuál fue el origen, ¿verdad? Se fue originando rápidamente el fuego porque en ese lugar guardábamos justamente los papeles para el secamanos que estábamos utilizando en este tiempo de pandemia por el protocolo, alcohol y otros artículos allí de limpieza y de desinfección del templo. Entonces eso también hizo que el fuego se propagara muy rápidamente, ¿verdad? Hablamos de toda la parte de la escalera,
Sí, de hecho que ya queda inservible, ¿verdad? Son 5 o 6 peldaños lo que por allí se puede guardar como parte de la reliquia, ¿verdad? Pero nada más. Después el resto ya está todo calcinado. Ahora un problema que mencionábamos también, padre, y que ustedes mismos lo decían ayer también, sistemas contra incendios es lo que les estaría faltando y lo que, bueno, hizo que de repente no se pudiera actuar con rapidez contra el fuego. Así mismo, de hecho que ahora podamos restablecer, yo estuve preguntando también a los sacerdotes que habían pasado por aquí, qué acuerdos habían llegado con la gente de cultura y la gente del ministerio, y me decía el padre que estuvo anteriormente aquí que llegaron a hablar que se iba a preparar un borrador, justamente un convenio para el cuidado y mantenimiento de la catedral, pero quedó allí, que el diálogo fue justamente con el arzobispo, con un ingeniero de la parte de obras públicas también, ¿verdad? Pero quedaron todos allí que no prosperó, ¿verdad? Entonces, ojalá que después de esto se pueda realizar ese convenio, ¿verdad? De donde se dan los detalles del cuidado de esta catedral, ¿verdad? Gracias, padre. Ahí está entonces el padre Reinaldo Roa también. Y siguen entonces los trabajos aquí de parte de la municipalidad. Y ahora, lo que quedará es crear o instalar ya estos sistemas para prevenir un siniestro y una desgracia mayor también, Roberto y Rolando. Bueno, gracias Leila. De hecho, a partir de ahora se supone van a avanzar con todo lo que se necesita, una reliquia, pero de toda la región latinoamericana, la Catedral Metropolitana de la ciudad de Asunción. Exactamente, no hablamos solamente de un lugar donde se congregan los católicos, sino que ese lugar alberga algo bastante interesante de nuestra historia principal. Sin dudas. Damos la bienvenida a Violeta, ¿qué tal? Adelante. Renovamos el saludo, Roberto, Rolando. Es momento de hablar también de este movimiento que se registró durante el fin de semana y mucha gente pasó por la terminal de ómnibus de Asunción. El fin de semana largo, muchos aprovecharon para viajar al interior y compartir el Día de la Madre con la familia. Según la directora Sara Jiménez, desde el jueves 13 hasta el sábado, unas 42.000 personas pasaron por la terminal y se espera también un retorno gradual, atendiendo que no todos lo hicieron ya el domingo o en la jornada de hoy lunes, sino que van a ir volviendo a medida avance también la semana. 42.000 personas en solo 3 días. Hablamos ahora de una denuncia que llega desde el departamento de Caaguazú, específicamente desde Pastoreo, donde se dio una carrera a pie que reunió a gran cantidad de personas, que llegó hasta ese lugar sin las debidas medidas sanitarias. Y un hombre sufrió diversas heridas tras haber sido víctima de un accidente de tránsito en zona de Tres Bocas. Fue derivado con urgencia al Hospital del Trauma. Según el reporte policial, el joven fue atropellado por una motocicleta cuyos ocupantes también fueron atendidos, pero en urgencias del Instituto de Previsión Social. Hablando de accidentes de tránsito, este que ocurrió en San Lorenzo, impresionantes son las imágenes, el momento en que esta motocicleta es embestida por esa camioneta. En San Lorenzo, lamentablemente, un joven de 18 años perdió la vida al ser atropellado por una camioneta. Esto se produjo cuando el motociclista intentó cruzar una calle, estamos hablando de la intersección Azara y Julia Miranda Cueto. Allí se produjo la colisión. La calle, ninguna de las dos tiene ningún tipo de señalización y evidentemente el conductor de la moto no tomó las precauciones debidas. El conductor del vehículo más grande quedó detenido y tanto el automóvil como la motocicleta quedaron incautados. Diferentes vacunatorios amanecieron hoy con escasa concurrencia de adultos mayores, teniendo en cuenta el fin de semana largo, donde se registró una masiva afluencia en algunos puntos. En la Secretaría Nacional de Deportes y en el UNAC, esta fue la triste realidad. La inmunización a personas mayores
sigue siendo lenta y también preocupante. Y un ciudadano extranjero de origen senegalés, ¿sí? Fue interceptado por inspectores de la Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi cuando el mismo se disponía a viajar con pasaporte español presumiblemente falso y sellos migratorios apócrifos, por lo que fue expulsado del Paraguay. Los inspectores migratorios intervinientes constataron varias irregularidades en el documento, tanto en la confección del pasaporte como en las medidas de seguridad y los sellos de Migraciones Argentina, que posteriormente se comprobó eran falsos. El trámite de expulsión del extranjero, identificado como Diallo Papetieno, se efectuó en el puesto de control migratorio del Puente Internacional de la Amistad de Ciudad del Este con la cooperación de agentes policiales miembros del Comando Tripartito. ¿Qué tiene? Sigue siendo preocupante la situación sanitaria en el departamento de Itapúa. Hace algunos días veíamos cómo varios distritos a través de sus municipalidades se declaraban en emergencia y se registró este fin de semana el mayor número de fallecidos. Lucas, preocupante la situación, ¿cómo estás? El puente que une hoy mi departamento Lucas Toledo, en un instante vamos a estar de vuelta con más informaciones relacionadas al tema del COVID-19. Por otro lado, hay que decir que la falta de transparencia siempre se le cuestionó a Nicanor Duarte Frutos, en su momento presidente de la República, hoy director presidente de la entidad binacional Yacyretá. Para muchos, forjó su fortuna personal gracias a la función pública. El crecimiento económico de Nicanor Duarte Frutos demuestra la alta rentabilidad de la actividad política. El despegue financiero del locuaz Duarte Frutos se registró durante sus 5 años como presidente de la República, entre los años 2003 al 2008. Al asumir el cargo, declaró un patrimonio de 1.586 millones de guaraníes, duplicando prácticamente su rendición del 2001, cuando dejó el Ministerio de Educación. El exmandatario retornó a la función pública en el 2013 como embajador en Buenos Aires hasta el 2016. En la declaración de ese año, sus bienes registraron un exponencial crecimiento que podría generar la envidia del más austero y honesto trabajador. En dicha rendición, el actual director de Yacyretá declaró un activo total de 15.154 millones de guaraníes, mientras que su pasivo ascendía a 7.364 millones, quedándole un patrimonio neto de 7.789 millones de guaraníes, $1.200.000 aproximadamente al cambio actual. El Tendotá, como se hace llamar, posee 19 inmuebles, algunos en la localidad chaqueña de Teniente Irala Fernández, donde se dedica a la ganadería, que supuestamente le genera una ganancia mensual superior a los 400 millones de guaraníes. Desde hace un par de semanas, Nicanor Duarte Frutos es acusado nuevamente de su poco claro manejo de la cosa pública. Por esta razón, el Senado le exige la remisión de un informe detallado sobre los funcionarios que designó durante su administración en Yacyretá y los millonarios contratos concedidos a empresas que estarían ligadas a él y a varios de sus más cercanos colaboradores. 12:44 es momento de hablar del programa de vacunación anti-COVID que sigue en ejecución en nuestro país. Y en ese sentido, hablar un poco de la franja que se habilita a partir de mañana, que es de las personas que hayan nacido hasta 1956. Y para eso queremos graficar un poco la fecha y la terminación de cédula que corresponde a estas personas, es decir, mayores de 65 o que cumplan 65 en el transcurso de este año. Para mañana, martes 18 de mayo, la terminación que hay que tener en cuenta es 01.
Para el miércoles 19 de mayo la terminación a tener en cuenta es 2 y 3. Para el jueves 20 de mayo la terminación a tener en cuenta es 4 y 5. Para el viernes 21 de mayo la terminación 6, 7. Para el sábado 22 terminación 8, 9. Para el domingo 23 de mayo todos los que hayan quedado pendientes. Y para el lunes 24 de mayo también todas las personas que no hayan podido asistir por A o B motivo. Siempre los nacidos hasta 1956, porque se generó un poco de confusión también en ese sentido y es válido decir que son las personas mayores de 65 o que vayan a cumplir 65 años. Vamos a hablar un poco de las vacunas, la cantidad que ha llegado a nuestro país, porque en los últimos días se dio podemos decir una ligera diferencia entre la cantidad de vacunas compradas y las vacunas donadas, porque si uno revisa, y vamos a hacerlo, ¿verdad? En un momento dado la cantidad de vacunas donadas eran mucho más grande esa cantidad que las que hemos comprado con el dinero que han llegado a nuestro país. Vamos a hacer un repaso. Sputnik V, las que vienen de origen ruso, de compra directa, las que llegaron a nuestro país, 64.000 dosis en total. Del Fondo Ruso de Inversión fue la compra directa. Coronavac, 20.000 dosis que llegaron a través de donación por parte del gobierno de Chile. Sinopharm, que han llegado 3.000 dosis, donación de los Emiratos Árabes, y se habla de una compra de 1 millón de dosis de esta misma empresa de Sinopharm para por supuesto vacunar a los paraguayos. Ahora, seguimos esperando fecha y también cantidad exacta del lote que podría llegar supuestamente para fines de mayo. Seguimos. AstraZeneca, 170.400 dosis en total. Es una compra que se hizo a través del mecanismo COVAX, sigue siendo el lote más grande que hemos recibido de las vacunas compradas, y también hay que decirlo, falta muchísimo más porque son más de 4 millones de dosis que hemos comprado a través del mecanismo COVAX. Y cerramos con Covaxin, hemos recibido 200.000 dosis, el lote más grande, y ha sido nuevamente una donación, y explicaba el gobierno que es parte de un acuerdo para que posteriormente se haya hecho la compra de 2 millones de vacunas para traerlas a nuestro país. Entonces, donación hasta la fecha, 223.000 dosis, y las compradas, 234.400 dosis, según los datos oficiales del Ministerio de Salud. Tenemos la placa de ranking de vacunación para compartir con ustedes, y esto es muy importante porque van a ver ustedes cómo todas las semanas vamos actualizando esto, y vemos también cómo avanzan los diferentes países. Por ejemplo, Chile, que ha subido más de 4 puntos en esta tabla, 4 puntos en porcentaje, ¿verdad? Chile acumula un 47.5% de su población vacunada. Uruguay va también a pasos bastante acelerados, 38.9%. Argentina también subió considerablemente, 17.7%. Brasil, 16.8%. Es más, Brasil va a empezar a hacer vacunaciones masivas por diferentes distritos en los diferentes estados. Vamos a Colombia, 8.9%, Bolivia, 7%, Ecuador, que estaba igual que nosotros, 6.5%, Perú, 5.2%, y nosotros seguimos siendo prácticamente los peores. De hecho, somos los peores en Sudamérica, pero en el bloque regional estamos muy complicados porque por debajo de nosotros solamente Venezuela, que no actualiza la información, y bueno, sabemos muy bien que allí hay conflictos políticos y otros más que agravan un poco la situación, pero nosotros seguimos siendo los peores en Sudamérica, entre los peores de la región, lamentablemente. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de las EBIS. Estamos hace un año luchando por este contrato y siempre hay trabas. Nosotros que le tenemos a nuestros hijos, que nosotros le estamos respondiendo, firmen no a nuestra resolución, y ya estamos cansados. Ya estamos con Fernanda Chamorro para hablar con relación a esta jornada de manifestación. Algunas trabajadoras decidieron incluso encadenarse. Fernanda. Exactamente, ¿qué tal? Nuevamente el saludo para ustedes y los televidentes. Por lo menos ahora ya ustedes podrán visualizar un ambiente y un panorama mucho más tranquilo aquí frente al Ministerio de Salud en comparación a lo que se tenía esta mañana. Desde tempranas horas, enfermeras y enfermeros se manifestaron, cerraban incluso de manera intermitente la avenida Petirosi y también la calle Brasil aquí en la esquina del Ministerio de Salud.
Pero recapitulando, ¿cuál es el reclamo de estos licenciados y licenciadas? En su gran mayoría, ellos son trabajadores de la salud del área del interior de nuestro país. Desde hace meses ellos venían exigiendo la desprecarización laboral, teniendo en cuenta que el pago de sus salarios depende de los consejos de salud, sean locales o regionales. Estos a su vez dependen de que los municipios desembolsen el dinero de salario a cada uno de los trabajadores de la salud. Ellos querían revertir esto, ya no querían depender del Consejo de Salud, teniendo en cuenta que los consejos locales les pagan ínfimas sumas, ronda entre los 500.000 a 1 millón de guaraníes, menos del salario mínimo. Ellos están recibiendo un concepto de pago a pesar de trabajar en guardias normales, incluso de 12 horas cada uno de ellos. Por eso pedían ya desde el año pasado la desprecarización y ser contratados por el Ministerio de Salud. Existen ya documentos, incluso Mario Abdo Benítez ya promulgó una ley por la cual ellos iban a ser contratados, pero hasta el momento dicha contratación no es efectiva. Vamos a escuchar a continuación lo que decía una de las licenciadas, Norma Mendoza, al momento de hacer este tipo de reclamos. Estamos acá luchando por nuestro contrato para que todo el país se entere que nosotros existimos. Somos funcionarios pagados por los municipios y los regionales y de la EBIS. Y estamos hace un año luchando por este contrato. Y siempre hay trabas, que tiene que salir una lista, que tiene que salir una resolución. Y ya estamos cansados. Hemos enterrado familiares con COVID. Acá la compañera tuvo 2 veces COVID. Ella es la representante de todas las limpiadoras del pabellón de COVID. Y le arriesgamos a nuestros familiares y siempre recibimos trabas de parte del ministerio. Cobran muy poco. Cobrando con el Consejo de Salud. Con el Consejo de Salud, pero los municipios son los que absorben. El municipio por decirte, los municipios te ofrecen lo que ellos tienen de disponibilidad. Nosotros por amor a la camiseta y nuestro trabajo aceptamos esas condiciones, pero es hora que el ministerio también ya reconozca que nosotros existimos. Acá hay compañeras que hace 5, 7 años que están en las mismas condiciones y nosotros también. Y lo único que nosotros pedimos es hacen la resolución, así como todos los días, frente a nosotros, nos refriegan, están cayendo contratos, con solamente presentar en las regiones la cédula y la bandera política a la cual ellos se adjudican. Al día siguiente se presentan en sus lugares de trabajo. Hace más de un año. Y a nosotros más de un año que estamos con esta ley. Para más es una ley a la que nosotros nos habilita el traspaso. Y no nos están permitiendo. Nos ponen trabas, pero ya no basta ya. Así como es fácil. Solamente en algunos departamentos cayeron en una semana más de 35 contratos. De arriba, ya les digo, con presentar la cédula y la bandera a la cual ellos le están vendiendo. Ellos ya tienen derecho a trabajar y a un sueldo más digno que el nuestro. Muy grave la denuncia también que hacía esta licenciada, teniendo en cuenta que ellos dicen que son 1.700 los licenciados y licenciadas a lo largo y ancho del país que se verán beneficiados con la firma del contrato por parte del Ministerio de Salud, hecho que desde ahora no se da. La ley ya se promulgaba en el mes de noviembre del año pasado, pero de ahí no pasó y ahora están a la espera también de una resolución que finalmente pueda hacer que ellos pasen a depender directamente del Ministerio de Salud y por lo tanto ganar lo que les corresponde, porque están en el frente de batalla, están luchando cara a cara con el coronavirus y con muchas otras enfermedades y peligros más y con falta de insumos. Muy tensa se volvió por momentos esta manifestación, teniendo en cuenta que en este mismo punto donde nos encontramos también hubo diferencias entre dos grupos de enfermeros y enfermeras específicamente. Un grupo que acusaba al otro de haber ingresado en una reunión anterior que se daba en el mes de enero. Se reunieron con el Ministerio de Salud y en aquel momento se tuvo una respuesta que no gustó a todos, que no cayó bien y por sobre todo lo que denunciaba uno de los grupos de enfermeros era que no se socializó esta respuesta. O entramos nosotros o no entra nadie. Los que ya no pueden esperar. No, ya no más. Ya no queremos esperar, ¿verdad, compañeros? ¿Viste? Y yo soy la voz, yo la vez pasada le encaré al presidente. Ellos no pudieron hacer, yo le seguí 100 kilómetros la pasada al presidente para encararle, para que me digan nada también. Pero por lo menos
di mi parte y le encaré al presidente para decirle que él no nos paga nuestro salario. Prácticamente el presidente le ninguneó a la compañera. Es muy fácil para una persona del otro lado que está percibiendo mensualmente una platita, ¿verdad? Y de decir, mira, esto va a ser así. No, es muy fácil decir Julio Pecorata, Julio Peñi contratata. No, es así la cosa. Este es el quinto mes que nosotros no nos pagan nuestro salario y dependemos del desembolso que realiza la EBI. Y la vez pasada vino ahí, me dijo Nicanor, me dijo, señora, yo soy el director. Yo, claro que le conozco. ¿Quién no le conoce a Nicanor si fue presidente de la República? ¿Te dio respuesta? Y yo le dije, yo no quiero hablar contigo, le dije, porque no nos está pagando nuestro salario, le dije. Nosotros queríamos hablar con el ministro de Salud, queríamos hablar y con el presidente, no con el director de la EBI, porque él no es patrón de nadie, porque ni nuestro sueldo no nos paga. Ahí, porque él estaba también. Y en julio van a ser contratados, dice. Sí, para ellos es fácil. Nosotros ganamos en 3 años lo que él gana en un año. No, en un mes, en un mes. ¿Hace cuánto que les promete eso? Hace 5 meses. Nos tiene que... ellos firmaron el acuerdo. Ahí están las chicas que firmaron el acuerdo. No consultaron, nos bajaron de allá de la escalera y decir, mira un poco, este es lo que nos propuso el ministro. 5 compañeras firmaron por 1000 y pico de compañeros. Y le cambiaron a las voceras y por eso se enojaron con nosotros. Ni siquiera guardia cumplen. O sea, acá le querían desplazar. Sí, nos querían desplazar. Y nosotros queremos entrar ahora. Ya, basta ya. Tienen que dar el paso al costado ellos. ¿Se sienten representados? No nos sentimos. Yo al menos no. En absoluto. Mayoría de votos están de acuerdo con nosotras que vamos a cambiar las voceras. No son representantes, son voceras. Entonces, que les pedimos a las compañeras que den un paso al costado, que tenemos otra vocera. ¿Creen que hay manipulación detrás de todo? No sabemos si no leyó o qué, ¿verdad? Pero ellas firmaron sin decir a nosotros los 1000 y tantos que era para julio. Y nosotros no estamos de acuerdo, nosotros queremos ya. Me contaba que hay una lista que cada tanto... Lanzaron como 50 veces ya la misma lista de siempre. Nosotros queremos ya resolución. Queremos nuestra resolución y sin la resolución no nos vamos a ir. Ahí tenían más o menos el contexto. El problema era que este otro grupo que entró como voceras en el mes de enero pasado firmó un acuerdo que establecía que recién en julio ellos iban a ser contratados por el Ministerio de Salud. Esto no cae bien en el otro grupo de enfermeras porque ellos quieren ya ahora mismo ser contratadas teniendo en cuenta que dependiendo del Consejo de Salud local y municipal, están teniendo constantemente retrasos en los pagos. Hace 5 meses que están retrasados, le van pagando de manera retroactiva, pero esto no sirve teniendo en cuenta también las ínfimas sumas que perciben, que van entre 500.000 y 1 millón. Una de las que hablaba más en la nota anterior era Guadalupe Rodríguez, la licenciada que ya la semana pasada encaraba al presidente de la República en su visita a Misiones y le pedía que se agilicen todos estos procesos administrativos. Finalmente, grupos de ambos bandos, por así decir, ingresaron a la reunión con representantes del Ministerio de Salud y no tuvieron más respuesta que la que le dieron ya en enero. Recién en julio van a ser contratados. Esto no cayó bien en el grupo de enfermeras que incluso se resistió a esta decisión y pedían por lo menos tener la resolución firmada para no tener una promesa más que no se llegue a cumplir. Ahora tendrán que esperar una vez más 45 días para que el contrato y la resolución esté firme. Este era el principal reclamo muy fuerte que hacía la licenciada Norma, que decía, no me llamen héroe de blanco si no nos van a dar nuestro lugar. Tenemos nuestros hijos que nosotros le estamos exponiendo. Firmen no a nuestra resolución y ahí me voy a sentir héroe. Pero mientras me ningunees y me trate de idiota, cada vez que vengo a encadenarme o a pedir mi derecho, me decís, va a salir una lista y con eso yo me tengo que conformar. ¿Y cómo? ¿En qué cabeza vos le decías al compañero? Sentate acá y vos haces mi trabajo. Te digo lo mismo a ese compañero. Bajate y andá a intubar vos a tu propio tío. A tu propio tío andá, animate y intubale a ver si te animás y si vos podés hacer el trabajo que nosotros hacemos. No es por punto de comparación. Administrativo, todo lo que vos quieras, te respeto. Respetame a mí.
Pero no me llamen más héroe de blanco si no me vas a dar mi lugar. Yo te pido que me dignifiques, nada más. Dame a ese salario digno que yo necesito para protegerme. No tenemos guantes, no tenemos capa, no tenemos nada que no tenemos. Y estamos viendo gente que está muriendo psicológicamente, que no estamos bien. Y que así quiere que nos vayamos a nuestras casas otra vez, ponerle a nuestra familia. Te pido, por favor, si me querés llamar héroe, dame mi resolución, te regalo un mes más de junio, mi trabajo. Porque por amor al trabajo no me lo estamos aguantando. No quedaron conformes, pero tuvieron que salir de este lugar con la promesa de que esta resolución será firmada y de que ellos tendrán que esperar 45 días más para ser contratados por el Ministerio de Salud, dejar de percibir estas ínfimas sumas, bajísimas en comparación a todo el trabajo y toda la exposición que tienen. Y esperemos, porque ellos ya lanzaron la advertencia de que si esto no se cumple, después volverán nuevamente a manifestarse aquí a la capital. Bueno, gracias Fernanda por este completo informe de situación que se da con el personal de Blanco. Y que también tiene su réplica en el este del país, la falta de insumos, los reclamos de siempre. Está nuestro compañero Joel con el reporte. Hola Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos a Rolando, a los televidentes del Sistema Nacional de Televisión. A tempranas horas, funcionarios del Hospital Materno Infantil Los Ángeles también salieron a las calles a repudiar ya estos años de dura lucha. Decían de que son olvidados, incluso marginados. También exigen insumos para el sector social. La ruidosa marcha se realizó sobre la avenida Bernardino Caballero en Ciudad del Este, específicamente frente a la Fundación Tesay, para exigir a la ITPU Nacional, también a esta institución, las mejoras salariales que hace años aguarda. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba. Categorización salarial, más de 12 años trabajando, más de 12 años, nunca nos reconocieron nada y ahora es el momento. La parte social se merece recategorización, la parte social se merece ser escuchado, porque luchamos con la gente que necesita. Ya basta de privilegios. La parte social es la parte más importante porque nosotros trabajamos con la gente humilde. De nosotros depende el pueblo. Estamos al servicio del pueblo sin ningún beneficio y siempre nos están discriminando. ¿Por qué? Porque somos social. Eso queremos, que igualdad de derechos, como todo ser humano. Ahora falta todo. Completo, en absoluto, falta todo. ¿A quiénes le exigen ustedes? Obviamente a ITPU Nacional, a nuestros gerentes y a todos los que están ocupando el gobierno. Bueno, esta protesta va a continuar frente a esta institución. Ellos aguardan una respuesta a estos pedidos que hacen insumos, recategorización y por lo menos también mejores condiciones salariales. Esta protesta va a continuar mañana. Desde tempranas horas referían también los funcionarios que ya hace años están aguardando estas condiciones. 12 años, decía una, y la otra 15 años en esta institución trabajando, también ofreciendo lo mejor para el pueblo, decía también en esta marcha sobre la avenida Bernardino Caballero. Bueno, gracias, Joel. Las nacionales, ¿qué dijo el Contralor? Contigo, Mariano, adelante. Muchas gracias, Roberto. Y se realizó una reunión buscando justamente estrategias, la forma de acceder a esa información, saber de qué manera se utilizaron los gastos sociales. Y ojo, eso es importante explicar a la gente porque no se habla del dinero en sí que mueven las binacionales, simplemente se busca saber el concepto de gastos sociales del lado paraguayo. Y nos explicaban, ese dinero debería beneficiar a todos los paraguayos por igual. Y justamente sobre eso conversábamos con el senador colorado Enrique Baqueta, quien cuestionaba duramente a su también correligionario Nicanor Duarte Frutos por negarse todavía a brindar la información ante la Contraloría General de la República. De hecho, nosotros nos encontramos aquí donde habían anunciado que esta tarde o mañana ya recurrirán a una acción judicial para poder finalmente auditar el uso de esos gastos. Compartimos con ustedes y escuchen bien la crítica que le hace su propio correligionario a Nicanor Duarte Frutos. Y realmente es lamentable la actuación del senador, hoy director general de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, porque él tiene que abrir la binacional. Él está confundiendo. Una cuestión es la inversión que se hace en la represa y que tienen que ver los argentinos y los paraguayos.
y otra cosa son los fondos sociales. Cuando se le ocurre pagar al lado argentino lo que le corresponde pagarle al Paraguay, entra por el Banco Nación Argentina ese dinero y pasa a Hacienda. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está bien establecido de que ese es un dinero de los paraguayos. Entonces la Constitución es clara al respecto cuando habla de que el Contralor es el que tiene que auditar todo lo que sea del Paraguay. Está en la Constitución. Y los fondos sociales son de la República del Paraguay, de los ciudadanos paraguayos. Y lo que se tiene que terminar acá en el Paraguay es la discrecionalidad. Lo que tiene que hacer es abrir las puertas y dejar que se audite su gestión, que es lo que tiene que hacer todo administrador con toda tranquilidad si no hay nada que ocultar. ¿Qué me va a venir a hablar de que los fondos sociales son? No son de los gobiernos, es del Paraguay. Esa es la realidad. Y en los pasillos del Congreso Nacional nos encontrábamos con otros senadores. El caso del senador Silvio Ovelar, un referente del oficialismo muy cercano al presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Y escuchen bien esta entrevista porque podemos decir que es la postura oficial. Lavarse las manos y que la justicia decida. Hasta te diría que nos estamos convirtiendo en un superpoder porque nos abrogamos facultades que ni siquiera nos corresponden. Y muchas facultades. Y con el apoyo mediático, con más razón, tiene más fuerza. Entonces, nos estamos convirtiendo en un gobierno cuasi parlamentarista. Casi parlamentarista. ¿Está refiriendo a la intervención de auditores en las binacionales? Estoy hablando en general. Es que el Poder Legislativo va ganando cada vez más fuerza en el país. Y prácticamente gobernar es estar siendo plebiscitado de manera permanente. ¿Qué opinión me merece entonces la intervención de la Contraloría en las binacionales, senador? Y esa es una decisión que tomó el Pleno, pero ¿está acorde a la legalidad, según su criterio? A mí me parece que la Corte Suprema de Justicia es la que debe pronunciarse, en el sentido de decir si es constitucional o no. Yo no soy la persona más indicada para hacer. Como legislador. Tratamos de ahondar un poco más, de preguntarle un poco más al senador Ovelar, sin embargo, él decidió terminar ahí la entrevista, se dio la vuelta y se retiró del lugar. Se realizó una reunión hoy desde las 9:30 aproximadamente hasta poco después del mediodía con el Contralor General de la República, el señor Camilo Benítez Aldana, el Contralor General. Y hablamos con él, Roberto, Rolando y televidentes, y ¿qué es lo que explicaba? Decía, esta tarde o mañana vamos a presentar un recurso judicial, un amparo judicial, para que a través de la justicia a ver si es que se puede finalmente acceder a esa información de cómo se ha utilizado lo que sería una multimillonaria suma entre los años 2019 y 2020. Director de Yacyretá, tanto en su nota como también en expresiones que hemos recibido y escuchado, ha señalado estar abierto a la auditoría. Y el director jurídico de Yacyretá se ha puesto en contacto con la Contraloría y dicho que van a enviar el día de hoy. Pero oficialmente no podemos decir otra cosa de que no han enviado la documentación dentro del plazo señalado. En el caso de Itaipú, por ejemplo, ya saben que no van a enviar los documentos. Entonces, para ellos, ustedes ya podrían estar pidiendo un amparo, un pedido de allanamiento. ¿Qué estarían haciendo? En el caso estamos esperando a ver si envían el día de hoy, en el caso de Yacyretá, para ver si presentamos la medida contra ambas binacionales o solamente contra Itaipú. Pero definitivamente vamos a enviar en el caso de Itaipú en el transcurso del día de hoy o en el peor de los casos a primera hora del día de mañana. ¿Qué figura sería contra el plazo? ¿Qué hora vence el plazo? ¿Podría ser hasta las 23? No, ya venció el plazo el lunes. Queremos esperar a que envíe Yacyretá porque creemos que estratégicamente puede servir como un argumento a favor en la medida que queremos instaurar contra Itaipú, porque vamos a señalar que ya en la otra binacional sí han remitido los documentos. Entonces creemos que es conveniente esperar el transcurso del día de hoy para ver si envían la documentación y usar eso como un argumento más. Yacyretá informa de que va a enviar por cuota sus documentaciones porque tiene problemas de impresión. ¿Ustedes van a aceptar eso? No, bueno, vamos a empezar a ver si envían. En el caso de que envíen, ya el equipo auditor va a analizar si la documentación enviada ya puede iniciar el trabajo o no.
Nosotros estamos aquí en la Contraloría General de la República, compañeros, hasta las 3 de la tarde atienden en esta oficina, por lo cual podemos decir que hasta ese momento tienen tiempo las binacionales si es que de repente deciden sobre la hora presentar los documentos. Si no, esta misma tarde o ya mañana a primera hora van a recurrir a ese amparo judicial para poder llevar adelante esta auditoría. Así como están las cosas, Roberto, Rolando, televidente, en términos muy sencillos y coloquiales, el famoso Ñembotaví, se estira la cuestión. Sí, es así. Finalmente habría que ver, se lo escuchaba muy solvente a Camilo Benítez, Contralor, la Corte Suprema, que siempre, es un horno donde vos metés y dependiendo así, mira, hacen, mojan el dedo, sacan en la ventana y dependiendo hacia dónde sople el viento, se expiden, Rolando. Es clásico en los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de Nicanor Duarte Fruto, de extrema confianza de Mario Aldo Benítez, pero chocó contra el Senado. Ni hasta cuándo ya poco ahí la hablas ya, no dijo, típico de Nicanor, soberbio. Acá lo que se pretende es sencillamente transparentar. ¿Qué tantas vueltas hay que dar? No pueden instalar de que un Estado se da dentro de otro Estado. Las binacionales tienen que tener control. La transparencia por sobre todas las cosas. Señor. Hay que ver que si le dan celeridad en el Poder Judicial o en todo caso a... En este caso, sobre la avenida Irala, en la ciudad de Pilar, un automóvil chocó de forma frontal contra una columna de la ANDE que quedó derribada. Se desconocen aún las circunstancias de lo ocurrido. Por lo menos en el lugar no se procedió a la prueba del alcotest al conductor, que ya quedó a cargo de la Fiscalía. Según el circuito cerrado que estamos observando, se ve que el vehículo quería adelantarse por la derecha a gran velocidad, pero se encontró con una motocicleta estacionada y ahí es donde se pierde el control, chocando contra la columna. El Ministerio Público investiga una aglomeración que se habría registrado en una iglesia evangélica de Curuguatú. El caso salió a luz pública por las fotografías que se viralizaron en las redes sociales. El sábado, en un lugar de culto religioso llamado Centro de Avivamiento, concretamente en la esquina de la plaza, acá del centro de Curuguatú, hubo una reunión aparentemente donde se habrían aglomerado muchas más personas de las que el protocolo establece o autoriza que pueden, y en las condiciones también que este decreto autoriza. Todas estas cuestiones aparentemente, vuelvo a repetir porque estamos en una etapa investigativa, fueron violentadas y se incumplió varios de estos puntos del decreto presidencial, y en consecuencia también estaríamos ante la existencia de algún tipo de hecho punible por el cual debemos buscar algún responsable y aplicar la sanción que corresponde. Debemos solicitar a estas personas que son responsables la documentación adecuada, en ese sentido, es decir, la documentación que acredite que ellos cumplieron los protocolos, que esa cantidad de personas que limita el decreto fue el que llegó a introducirse en sus locales, que observaron los 2 metros de distanciamiento. Entonces estamos en ese proceso. Bueno, vamos a hablar un poco también de las proyecciones en cuanto al COVID y lo que nos están enseñando los números que tenemos actualmente. Vamos a compartir una placa con todos ustedes y precisamente queremos hablar de la cantidad de casos. Ahí está, semana epidemiológica que se cerró recientemente, un promedio de casos por día de 2.183. El promedio de muertes por millón de habitantes es de 11.38. La cantidad de muertos actualmente nos ubica en la posición número 2 en la región, solo por detrás de Uruguay, es decir, estamos teniendo una cantidad importante de fallecimientos por millón de habitantes. Se estima que para fines de mayo llegaríamos a las 115 muertes por día en promedio, y eso es lo que visualizamos en la parte inferior del cuadro. El promedio de casos que se espera, según esta proyección, 2.580 por día, y el promedio de muertes diariamente 16.1 por millón. Para junio y julio, señora, atención con esto, se habla de un número superior a las 200 muertes por día, momento crítico que podría incluso extenderse hasta septiembre en el caso de que no se avance de manera rápida y drástica con la vacunación anti-COVID. Se estima que para el noveno mes del año, septiembre, por supuesto, llegaríamos a las más de 25.000 muertes. Actualmente tenemos 7.000. La fuente de esto es el Instituto de Medición de la Salud y también Evaluación, así que ustedes ven allí los números
que compartimos. Es importante sobre todo seguir haciendo conciencia y por supuesto exigir al gobierno la celeridad con la adquisición y la llegada de las vacunas propiamente. Y hablando de vacunas, una decisión que se ha tomado por parte del COTENAI y que ya fue confirmada por el director del PAI tiene que ver con el intervalo con el que se van a aplicar las vacunas Sputnik. Los detalles a continuación. El fondo ruso, a través de su agencia, bien el laboratorio Gamaleya, insiste en el intervalo de 90 días de aumento de la respuesta inmune y de la eficacia de la vacuna, atendiendo el intervalo entre la primera y la segunda dosis. Esa comunicación lo volvimos a tener y así como otros países con sus agencias regulatorias, como por ejemplo Argentina, nosotros ayer, después de la reunión con el Comité Técnico Asesor en Inmunizaciones de nuestro país, se decidió ampliar el intervalo de vacunación entre la primera y la segunda dosis con la certeza de la recepción del componente 2 en el tiempo que corresponde, o sea, de